Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos un pequeño documental de la cadena estadounidense CBS o CBS llamada War on Science o Guerra de las Ciencias, publicado el 5 de marzo del 2020. Este es un documental que toca el creciente desafío en la educación pública estadounidense con niños que están familiarizados con el terraplanismo, los efectos de las vacunas, la duda de la evolución y otros temas. Desde que le he dado seguimiento a la cobertura de la prensa en Estados Unidos a estos temas, siempre ha tenido tintes burlistas, de incredulidad o indignación. Esta vez el hecho que los niños son los que están definiendo la narrativa, me parece que se baja el tono y se le toma cierta seriedad. Sin embargo, como siempre, la prensa estadounidense traerá de expertos a personas que, en mi opinión, en lugar de desafiar aún más la narrativa oficial, suaviza el tema. Un ejemplo de esto es el señor Mark Sargent. Para los que no están familiarizados con él, Sargent es el que usualmente eligen para hablar del tema de terraplanismo en la prensa. De hecho, fue el elegido para ser el protagonista del conocido documental de Netflix, Behind the Curve. Personalmente, Sargent es alguien que yo no recomendaría para aprender del tema. Hay otros representantes con un análisis más profundo, como Eric Dubay o ODD TV. Así serán las entrevistas con otros supuestos expertos que representan supuestamente la anticiencia. Queda la sensación de quedarse corto. Es muy probable que la cadena sabe a quién escoger para dar esa supuesta contraparte. Este video quisimos hacerlo para aquellos que de alguna manera conocen personas involucradas en el sistema educativo o aquellas personas interesadas en cómo las escuelas en Estados Unidos están lidiando con lo que parece ser el descontrol que están trayendo los niños a los salones de clase. Personalmente me parece que se están abriendo oportunidades para desafiar el sistema educativo, pero a la vez habrán personas que desinformarán más de la cuenta. Sin más preámbulo, aquí está la guerra de las ciencias. Una de las preguntas que me hacen mucho es por qué la gente niega la ciencia. Más acceso a la desinformación en línea arroja más duda en la ciencia establecida. ¿Qué tal si la luna es solamente un holograma? ¿Qué tal si no es real? ¿Puedo crear muchísima duda razonable en el globo que no te quede nada para considerar que algún tipo de modelo de tierra plana? Lo puedo hacer todo el día. A como la posverdad se convierte en la nueva normalidad, ¿cómo puedo identificar información engañosa? Sé que todos ustedes saben que es una teoría de conspiración, ustedes miran suficiente YouTube para saber qué es ese asunto. Se está poniendo más difícil separar hechos científicos de creencia personal. ¿No hay un estándar nacional para la enseñanza de ciencia en este país? No. Desde que he sido una maestra, la política ha estado involucrada, y ahora los expertos temen que los movimientos anticiencia podrían volverse mainstream. ¿Quién de aquí cree en evolución? Thank you so much. Thank you. El día finalmente ha llegado en la historia, llevándolo al siguiente nivel, en vivo. Conferencia Internacional Terraplanista número 4, número 3 para Estados Unidos. Estamos en Dallas, Texas este año. Es increíblemente emocionante, muchas gracias por todos los que vinieron. Así que quiero de verdad enfatizar este año que hay algo detrás de todo lo que se le muestra al mundo. Y muchas más personas están a punto de despertar, porque la verdad es la verdad. La verdad está en nuestro lado. No la puedes detener. Esto no se va a detener porque la verdad libera a las personas. Esta es la conferencia terraplanista y se ha comunicado que hay 650 o más asistentes, lo que hace esta como la más grande hasta ahora. Es una comunidad que está ganando tracción y fuerza de reunión. En este pasillo hay varios puestos vendiendo cualquier cosa como gorras, ropa, libros y DVDs. Animamos a la gente que no tomen nuestra palabra, sino más bien que hagan su propia investigación y cuestionen todo. Mark Sargent emergió como una de las voces del movimiento terraplanista gracias a videos como estos que publicó en YouTube. El gobierno está en la misma página que la Tierra plana, pero no lo pueden admitir, incluso con confianza. Sabemos que la Tierra no es plana, dicen ellos, pero realmente lo es. ¿Sos anticiencia? No.
Me encanta la ciencia. Creo que es grandiosa. Creo que la ciencia ha expandido sus límites a donde hacen cosas por dinero y economiza por dinero, pero me encanta la ciencia. Pero ¿cómo puedes decir que no sos anticiencia y has cuestionado algunos de los principios más básicos y de confianza de la ciencia que han sido probados desde... ¿Estás hablando de que cuestionamos esa prueba? Hay muchas cosas en la ciencia que han sido refutadas a través de los años, y este es uno de los más grandes. Es una píldora muy difícil de tragar. Tenés grandes cantidades de evidencia que respaldan el hecho, la ciencia, detrás de un globo esférico. Tenés sospechas, dudas, quizá evidencia selectiva que sugiere que sea plana, pero manzanas y naranjas. ¿Puedo probarte en este momento? Obviamente vos no, pero ¿puedo probarle a cualquiera en este momento que la Tierra es plana? No, no puedo. Puedo crear muchísima duda razonable en el globo, que no te quede nada para considerar más que algún tipo de modelo de Tierra plana. Lo puedo hacer todo el día. Y regresarías y dirías, bueno, una duda razonable no es suficiente. Yo diría, sí lo es. Cada hora del día en la corte, una duda razonable es suficiente. Y ahí es donde la mayoría de estas personas empiezan. Esta conferencia con 650 personas que están aquí, ¿sería todo posible sin YouTube? No. YouTube fue el catalizador de la mayoría de esto. Aunque YouTube no es considerado programación formal, es la más grande red de televisión del mundo. Tengo dos grandes razones por qué el cambio climático hecho por el hombre es una basura. Los creadores de contenido de YouTube pueden publicar videos de temas científicos virtualmente con no investigación de antecedentes o restricciones. Vimos unos chemtrails de geoingeniería muy extraños ser puestos en el cielo. Desde su apertura en 2005, YouTube ha crecido a 2 billones de usuarios mensuales. Y los algoritmos perfeccionados de personalización, el contenido que es consistente con los hábitos de clics de los usuarios, es promocionado, el cual crea un enlace de feedback de desinformación. Te hace preguntar, ¿hemos de verdad estado en la luna? ¿Qué tal si la luna es un holograma? ¿Qué tal si no es real? No crean nada de lo que ven. Una de las preguntas que me hacen muchísimo, o de la que ustedes leen mucho en los periódicos o revistas es, ¿por qué la gente niega la ciencia? Una de las hipótesis es que, bueno, la gente solía confiar en la ciencia, pero con el tiempo empezamos a ver una desconfianza en evidencia científica e información científica. Entonces, ¿sabes? Dudar de la evolución, dudar del cambio climático y creencias en tierra plana han existido mucho antes de que la gente estuviera en YouTube y el Internet a su disposición. Entonces, ¿cuánto ha complicado YouTube y el Internet la comunicación científica? El Internet le ha ofrecido a la gente la habilidad de discutir ciencia, pero a la misma vez les ha provisto con una plataforma donde cualquiera puede poner su información allí. Así que si dices, no confíes a estos científicos porque están financiados por este grupo, o porque ya sabes, son liberales, o porque puedes dar muchas diferentes razones, luego empezás más bien a enfocarte en la información que calza con tu vista del mundo. Es como si hubiera una aversión de aceptar el gobierno por autoridad. Sí, yo diría, ellos definitivamente rechazan autoridades, pero en algunas maneras es una versión ampliada de algo que alguien más, al menos en Estados Unidos, también lo siente, que somos individuos que tenemos el derecho de nuestros propios puntos de vista y que somos capaces de evaluar evidencia para determinar qué es confiable y creíble. El aumento de la pseudociencia en redes sociales complica aún más una larga historia de movimientos religiosos y políticos que presionaron para tener creencias y una ideología enseñada junto con la ciencia en escuelas. Adaptaciones es una de esas cosas que una vez que lo entendés, lo entendés. Tenés que ser capaz de ver y analizar y decir, ¿eso ayuda al animal? ¿Ayuda al animal a ser más exitoso? Es una adaptación. Tenés que entender qué es un camuflaje, tenés que entender qué es hibernación, migración. Esas son todas las cosas que los animales ayudan a ser más exitosos. Ok, ¿alguna pregunta? Mariah Graff enseña ciencias de séptimo grado en una secundaria pública en Woodward, Oklahoma. Así que lo que acabas de describir a un adolescente es evolución, pero no usas esa palabra. Sí, cambio en tiempo, me refiero. Sí, lo usaré en el salón de clases, pero no lo usaremos en toda su extensión, de que no hablamos de cambio de una especie a la próxima, ¿sabes? Yo creo que cambio entre los mismos tipos, absolutamente. La polilla se convierte en otra polilla, ¿sabes?
pero esos son mis creencias personales versus creencias científicas. Quiero decir que como profesora tengo que balancear ambos. Voy a enseñar mis estándares la manera como el Estado me dice que lo haga para enseñarlos, aunque no necesariamente concuerdo. Pero en Oklahoma no tengo que debatir mucho, ya que somos más conservadores. Right. So who here Quién aquí cree en evolución? evolution? Who here ¿Quién aquí cree believes en adaptaciones animales? adaptations? And who here ¿Quién believes aquí in cree en la creación? Oklahoma es uno de los 30 estados que no adoptó completamente los más recientes estándares de ciencia publicados en 2013. En 2019, más de una docena de proyectos de ley se propusieron legislativamente en varios estados en Estados Unidos que fueron diseñados para alterar los estándares de educación de ciencias en las escuelas. So Así que, ¿cuál es la naturaleza de esta organización y por qué fue fundada? El Centro Nacional de Educación de Ciencia fue fundada en los 80s, cuando había un movimiento bastante tenso en todo el país para que el creacionismo se enseñara en las escuelas públicas en lugar de o junto a evolución. Y muchos científicos y profesores de ciencia y ciudadanos preocupados sentían que eso no era apropiado, que lo que debiera ser enseñado en clases de ciencias es lo que los científicos entienden como la mejor explicación de cómo funciona el mundo. is there not ¿No hay un estándar nacional para la enseñanza de ciencia en este país? No, es a nivel estado. La educación es administrada a nivel estatal. Así que cada estado tiene un conjunto de estándares de ciencia y esos estándares de ciencia luego son implementados en todos los distritos escolares en este estado. Pueden diferir en gran manera. Hay 50 estados con 50 conjuntos de estándares de ciencia. Eso es impactante de paso. De que son diferentes, sí. Es todo un núcleo de la parte de ser estadounidense, sin embargo. La educación es controlada localmente. Eso nos lleva a la fundación del país de que cada comunidad educaba a sus propios hijos. En Ohio, un proyecto de ley fue aprobado recientemente en una de las cámaras legislativas. Dice que una vez aprobado como ley, podría permitirle a los estudiantes obtener respuestas incorrectas en exámenes de ciencia si presentan una objeción religiosa. Y una nueva ley en Alabama requiere libros de biología que incluyan una declaración negando que la evolución es un hecho científico. Why do we see Porque vemos dinosaurios aquí, out on esencialmente en la calle principal. No soy necesariamente un gran fan de los dinosaurios, pero creo que los dinosaurios son una herramienta poderosa y han sido usados por personas que creen en la evolución para hacerle creer a la gente que la Tierra tiene millones y millones de años. Randall Gabriel administra una compañía de petróleo y gas exitosa en las afueras de la ciudad. Creo que la mejor evidencia es que los dinosaurios sí coexistieron con humanos y vagaron en la Tierra hace 5.000 años. Creo que hay mejor evidencia para eso. ¿Y esto es basado por una línea de tiempo respaldada por la Biblia? Una línea de tiempo respaldada por la Biblia. Esto es un poco sorpresivo porque, al menos de donde yo vengo, y quizás diferente acá, pero si vas a una escuela pública aprendes que los dinosaurios existieron hace 65 millones de años. Entonces, ¿esto es enseñado en escuelas acá? Esto se enseña en la Academia Cristiana. Desde los 60, la Corte Suprema ha confirmado que la enseñanza del creacionismo es inconstitucional, pero esto no aplica a escuelas privadas como la Academia Cristiana Woodward, donde Gabriel es el director y el maestro de ciencia. Acá tenemos kindergarten y primer grado. Luego empezamos a combinar clases. Este es el salón de ciencia, así que tenemos los días de la creación en el piso. Va desde, en el principio, Dios separó la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad. Las aguas arriba, las aguas abajo. Creó tierra seca en el tercer día. El cuarto día creó el sol, la luna, las estrellas, los cometas. Eso fue el cuarto día. El quinto día creó los peces y el océano, las aves y el aire. El sexto día creó a los humanos, todos los animales de la tierra, de los cuales creemos incluye a los dinosaurios.
Ya te imaginas, el séptimo día descansó, así que pusimos una pequeña playa y el océano para el día de descanso. Can you walk me through ¿Puedes guiarme un what poco qué diferencia la academia cristiana con, digamos, let's say una escuela pública secular en secular términos de in terms enseñanza? of instruction? Bueno, tenemos más libertad, sin lugar a duda, y un poco más de control. En términos de enseñanzas, serán basadas en la Biblia. In your mind, Parece que en tu mente, science, ciencia, ley scientific científica, law flows fluye de la from Biblia. the Bible. La Biblia describe el mundo en el que vivimos. La evolución describe un mundo en el que no vivimos, ¿ok? Si la evolución fuera verdad, Star Wars, ¿sabes? ¿Ves Star Wars y todos estos animales locos y cualquier lugar al que vayas, tenés todas estas criaturas diferentes? Eso es donde la evolución sería verdad. Este no es el mundo donde vivimos. Si la evolución fuera verdad, hija, una vez que salgas, toma un poco de tierra y bátela y nueva vida emergerá. Ese no es el mundo en el que vivimos. No es el mundo en el que vivimos. La Biblia describe el mundo en que But we're not vivimos. seriously using Star Wars as an example. ¿Es en serio que no estamos usando Star Wars para refutar o probar la evolución o sí? Sí, en serio. Entonces sí. Porque las criaturas en Star Wars, Jabba, the Hutt, todos esos animales que hablan, todas estas cosas extrañas, creo que si la evolución fuera verdad, ese es el mundo que veríamos. Okay. ¿Ok? Es verdad que probablemente el 97-98% de todos los científicos pueden decir, toma tierra y que puedes obtener amebas y puedes obtener humanos. El proceso de evolución, sin embargo, cada laboratorio que hace experimentos sabe que eso es una mentira. ¿Por qué mentir? What's the Porque tienen que tener vida que viene de materia inerte y no pueden. Si no pueden, entonces, ¿de dónde viene la vida original? Su agenda es que no quieren creer en Dios. Entonces están promocionando su agenda sin Dios. Vamos a hacer un experimento y tengo que usar fuego porque quiero que todos ustedes piensen en causa y efecto. Muchas enseñanzas alternativas como la de Gabriel igualan los conceptos basados en fe a principios científicos. ¿Podrías repetir How eso? problematic is it? ¿Cuán when we talk problemático about es cuando hablamos de evolución? It's not the law of No es la ley de la evolución, it's es a una theory. teoría, It's just solo a una theory. teoría. Does that Eso crea una create apertura para la opening duda. for doubt? Absolutamente. Lo hace porque teoría es una palabra que se usa diferentemente en el día a día a como se usa en ciencia. En ciencia, una teoría es una gran cosa, una manera de pensar acerca de un fenómeno natural para alcanzar el nivel de ser llamado teoría. Significa que ha sido confirmado por toda una serie de tipos de evidencia y una manera útil de entender una gran parte de cómo funciona el mundo. Así que tenemos una teoría celular para describir cómo organismos de multicélulas están organizados. Y nadie parece dudar eso solo porque es llamada una teoría. Pero en el caso de la evolución, para las personas que están buscando una razón para rechazarla, así que el uso coloquial de la palabra teoría no es aplicable en ciencia. In science. Exactamente. La ubicación geográfica no es el único factor impactando programas de estudio. Los libros de texto también juegan un papel fundamental, y los estados con una gran población estudiantil como Texas pueden influenciar el contenido de un libro de texto en otros estados. Los libros de texto, Truthing es una organización comunitaria hecha de voluntarios que están preocupados de una sola cosa. Y esa es regresando verdad a los libros de texto desde kinder hasta el grado 12 en las escuelas públicas, y algunas escuelas privadas usan estos libros también. Los libros de texto Truthing han hecho lobby para cosas como retratar al Islam como fundamentalmente violento, y White administra un grupo antimusulmán basado en San Antonio. Así que los libros de texto Truthing empezaron aquí en Texas. Se ha expandido por todo el país. ¿Alguna idea de cuántos libros de texto han sido revisados en un año en particular? Lo logramos con 32 aquí en Texas. De paso, 5 millones de estudiantes en el estado de Texas tienen libros de texto más exactos, por lo que 50 voluntarios, esto fue logrado por 50 voluntarios, no fue hecho por muchos. Esto no está mal en tu lista de hitos de impactar tanto. Bueno, en California hicimos 28 libros de texto ahí. En Florida hemos probablemente hecho cerca de 15 o 20. Los libros de texto Truthing se enfocan ante todo en la historia. El señor White dice que empezarán a revisar los libros de ciencia también. What are some of the ¿Cuáles son algunos de los desafíos del creciente clima en ciencia? Vimos que estos aparecieron en los libros de estudios sociales, en geografía, por ejemplo, donde hablaban de topografía, clima y otro tipo de cosas, y encontramos que hay un tema en común cuando se empieza a hablar de clima.
Las preguntas estaban llevando a los estudiantes a la conclusión de que los combustibles fósiles son siempre malos y que son la causa, solamente la causa o la causa principal para lo que se considera cambio climático, y nunca vimos una oportunidad de ese momento de enseñanza en el salón de clase para decir, ¿qué tal si hay otras explicaciones para esto? Presentemos ambos lados del argumento. A primera vista, el enseñar los dos lados pareciera totalmente justo y equitativo. ¿Cuál es el problema con eso? Correcto, lo es. Libertad académica. ¿Quién está en contra de eso? El problema es cuando está configurado como si hubiera dos lados científicos cuando no los hay. Que el cambio climático y la responsabilidad humana por el cambio climático es respaldado por una cantidad vasta de evidencia. Es el consenso de la comunidad científica. El no cambio climático no está respaldado por ninguna evidencia del todo. Así que decir que queremos enseñar ambos lados, queremos enseñar el lado que es respaldado por ciencia y el lado que no es respaldado por ciencia, en un salón de clase no tiene ningún sentido. ¿Cómo el Internet y YouTube impacta la educación científica en las escuelas? Es un gran problema que va más allá de educación de ciencias, como sabes. Pero la educación de ciencias es quizá una de las mejores herramientas que tenemos para ayudar a los estudiantes a resistir este tipo de desinformación. Similarmente, si los estudiantes van y buscan en fuentes en línea, y esto es otra cosa que pueden hacer los maestros, ¿ok? Vayan, encuentren información, tráiganlo, y todos vamos a hablar de dónde tomaste esa información. La mitad de usuarios de YouTube encuestados en 2018 dijeron que usan la plataforma para propósitos educativos, y un reporte de 2019 encontró que un 56% de los niños con edades de 8 a 12 años y 69% con edades de 13 a 16 miran videos en línea cada día. Ok, muchachos, ¿necesitan sus notas de ayer y un lápiz? Entonces, ¿cómo puedo identificar información engañosa? Melissa Lau fue entrenada por el Centro Nacional de Educación de Ciencias de cómo enseñar en una área que no es siempre bienvenida en sus principios. Estamos buscando a falsos expertos hoy. En los próximos días estaremos buscando a falacias lógicas, escoger al estilo cherry picking, que es básicamente escoger ciertos pequeños pedazos de la información que te ayuda y no al considerar toda la información junta, y teorías de conspiración. Yo sé que ustedes saben lo que es una teoría de conspiración. Ustedes miran suficiente YouTube para saber lo que es este asunto. Es impactante que en el sexto grado los estudiantes tengan que aprender cómo la información engañosa que pueden recibir del Internet está en todo el mundo. Ser un estudiante hoy en día, en la era del Internet, es todo un campo de minas. Y ustedes me hicieron algunas preguntas difíciles hoy. Gracias. Sí, esas fueron preguntas difíciles. Melissa? Cuando estabas hablando de desinformación, expertos falsos, en un salón de clase de sexto grado, ha pasado mucho tiempo desde que estuve en un salón de clases, pero es impactante que los niños tengan que navegar en este tipo de mundo. Y creo que para mí, eso es lo que necesito hacer por ellos. Es mucho más que ciencias, sino más bien cómo navegar este mundo que está cambiando de esta manera, porque ellos tienen la destreza de poder encontrar cuando alguien los está engañando con publicidad política, o si alguien los está engañando con cualquier tipo de pseudociencia, ¿sabes? Antivacunas o tierra plana, o cualquier cosa como eso que está por todos lados. Es una destreza de supervivencia que sobresale. Entonces, ¿cómo estás disfrutando la conferencia hasta ahora? Nos encanta, es su regalo de cumpleaños, lo que ella quería hacer para su cumpleaños. ¿Querías venir? ¿Cómo fue que aprendiste de tierra plana inicialmente? Hacemos escuela tipo homeschooling en la casa, así que ella tiene preguntas. De hecho, tiene mejores preguntas que las que yo tenía, ya que ella no ha ido a la escuela y nunca ha sido indoctrinada. Así que trajo a conversación cosas, sabes, como qué es un globo y lo que nos contaron, pero a ella no. Así que ella pudo traer a conversación lo que yo no había pensado. Es la verdad, que te hace libre. ¿Cuál es la agenda final aquí? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dominación del mundo? No.
una masa crítica. Lo que ha pasado es que hemos estado torciendo más jóvenes, más jóvenes. He sido presentado a más familias en los últimos 12 meses que los previos 3 años. Una vez que los niños empiezan a hablar del tema, pero si les preguntas, ¿estás interesado en la Tierra plana? Sabes, una cosa es para que vos estés hablando de esto a gente de 20, 30 o 40 años, pero cuando empezás a entrar en las escuelas, ¿crees que la Tierra plana debe ser enseñada en las escuelas? ¿Eso es algo que se ve realísticamente en el futuro? Sí, claro, creo que eventualmente sí, porque estamos torciendo más jóvenes y más jóvenes. Creo que será enseñado en las escuelas. ¿Cuáles son las predicciones aquí? Quiero decir, todos somos libres de creer lo que queremos, e incluso si la comunidad terraplanista se duplicara, triplicara o cuadruplicara. ¿Es realmente un asunto de nosotros? La cosa es que nuestra sociedad depende en una división de mano de obra cognitiva. Contratamos de afuera mucho más de ese conocimiento y esas destrezas. No tengo idea de cómo cambiar el aceite de mi carro, entonces llevo mi carro a un mecánico y confío que el mecánico va a hacer eso, y sin eso no podemos depender el uno del otro. Y la confianza completamente se rompe. Luego tenemos un poco de miedo, de nervios y de responsabilidad para todo por nuestra cuenta, y eso no es sostenible como sociedad. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle a me gusta, compartir o comentar. Hasta la próxima.